Para hablar del principio de no contradicción, se hace necesario remontarnos a su historia, y es que la formulación de este principio viene de Parménides, quien formuló su ley de identidad donde enuncia: lo que es y lo que no es, no es. A partir de este principio deduce que lo que es no puede no ser, aunque otros consideran que la primera declaración de este principio se da en la República de Platón, donde el personaje Sócrates dice que es claro que la misma cosa no estará dispuesta al mismo tiempo a hacer o sufrir cosas contrarias con respecto a lo mismo y en relación al mismo objeto, desconociendo un poco el papel de lógica de Parménides, pero está claro que Platón y Aristóteles tuvieron bases en los presocráticos eleatas para formular este principio. Aristóteles, por su parte, dice que es imposible que al mismo tiempo y bajo una misma relación se dé y no se dé un mismo sujeto, un mismo atributo. Es así como se dice que al decir que no existe el principio de no contradicción, según Aristóteles, se está reafirmando el principio de no contradicción, porque se está haciendo una especie de pleito al decir que existe o no existe. Es así como también para muchos racionalistas y para muchos racionalistas el principio de contradicción es innato, es decir, que la persona por su misma lógica y en su mismo nacimiento tiene este principio, ya que las cosas se deben afirmar o se deben contradecir. El principio de no contradicción dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Habla de una cosa, o sea, de la realidad. Eso quiere decir que ante todo es un principio metafísico ontológico, no un principio lógico, que eso es lo que en forma derivada de lo anterior. Eso queda claro porque tratándose de un principio inmediatamente evidente, cuya verdad se conoce con solo entender su formulación y por tanto indemostrable y base de toda demostración, toda su evidencia descansa en la oposición entre el ser y el no ser, o sea, en un dato evidente, no de orden lógico, sino de orden metafísico. La formulación del principio de no contradicción dice al mismo tiempo, porque es claro que en tiempos distintos sí se puede ser y no ser joven a los 20 y no ser joven a los 80. Y dice en el mismo sentido porque es claro también que en sentidos diferentes la misma cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. Al mismo que es alto respecto de una hormiga, se es bajo y por tanto no alto respecto de un edificio, o al mismo tiempo que un tablero de ajedrez es blanco respecto de ciertos cuadrados es negro y por tanto no blanco respecto de otros. Pero al mismo tiempo y en el mismo sentido, la misma cosa no puede ser y no ser algo, y es imposible, y esa imposibilidad es absoluta sin excepciones, porque en efecto el principio de no contradicción es absolutamente universal, como se decía en la escolástica, es universalísimo. Sencillamente porque fuera del ser, más precisamente, habría que decir del ente, que es aquello que es o puede ser. No hay nada, es decir, hay solamente el no ente, que por definición no es decir, no hay. Por tanto, si el ente como tal se opone el no ente, entonces esa oposición rige para todo el campo del ente, que es todo el campo que hay, que puede haber. Aquello para lo que no valiese en el principio de no contradicción estaría fuera del ente, o sea, no sería nada. Es decir, vale para absolutamente todo. A continuación vamos a ver algunos ejemplos del principio de no contradicción. Como ya se observó, es imposible que un atributo pertenezca y no al mismo sujeto. No se puede ser simultáneamente A y no A a la misma vez. Así las cosas, podemos decir que algo no puede ser blanco y no blanco al mismo tiempo y dentro de la misma relación, ya que esto contradice el principio. En ese mismo orden de ideas, podemos observar que una mujer está en embarazo o no puede estar en embarazo. Sin embargo, ella no puede estar medio embarazada. Ella lo está o no lo está. No se puede ser ladrón y no ladrón al mismo tiempo. Por ejemplo, Robin Hood
es un ladrón porque robaba a los ricos, pero no a la vez no puede ser no ladrón porque se lo daba a los pobres. Otro ejemplo podría ser que el jugador de fútbol Messi está jugando un partido de fútbol y este a la vez no está jugando un fútbol. En este orden de ideas, un claro ejemplo de la situación es que una persona no puede estar viva y no viva a la vez. Una persona